Seguimos con la serie Soy. La arrancamos la semana pasada, estudiábamos sola escritura, estamos estudiando esas 5 solas que en el siglo XVI se gestaron, las 5 solas de la Reforma Protestante. Vamos a estar durante este mes de octubre estudiándolas y hoy nos toca estudiar acerca del concepto de fe. Soy fe, vamos a estar estudiando hoy. Sola fe es la sola que vamos a estar estudiando durante esta tarde. Preste muchísima atención porque alguien dijo que esta es la doctrina sobre la cual se cae o se mantiene en pie el cristianismo. ¿Ok? Ahora, no importa si usted es atlético, deportista o no, imagínese que lo es en este momento. Y que usted se afilió a una maratón y que ha entrenado durante muchísimos meses y que usted se compró las mejores tenis y que usted es incluso de los favoritos a llevar esa carrera, pero en algún momento de la carrera se da cuenta de que después de muchos kilómetros usted va por la ruta equivocada y se empieza a preguntar, ¿por dónde era? ¿Por dónde es? Y gana otro que no era el que le tocaba ganar. Eso le pasó a estos muchachos de la carrera, 6 kenianos que eran lo máximo de lo máximo en maratones y siguieron una motoguía que los llevó a una ruta completamente equivocada. Ya cuando se dieron cuenta, pues ya era demasiado tarde. Una motoguía que los tenía que, como dice la palabra, guiar hacia la meta, pues los llevó hacia otro lado. Esta es la doctrina, hablábamos, sobre la cual se cae o se mantiene en pie el cristianismo, la sola fe. Vea lo que dice Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Escuche usted, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero lee este texto, medita este texto, lo estudia muchísimo tiempo, lo compara con todo el contexto de la Biblia y él entiende que para ser salvo, si deposita su fe en la obra de Jesucristo allí en la cruz, no era necesario absolutamente nada más. Alguien que dicen que se confesaba 6 horas seguidas o más, o sea, estaba confesándose y ya cuando iba saliendo el hombre se acordaba y decía, ay, no, se me olvidó este pecado de ahora en la mañana. O se acordaba ahí mismo, tuvo un mal pensamiento y lo tenía que seguir y hasta que se turnaban los sacerdotes que lo estaban confesando. Y de repente se da cuenta leyendo ese texto que no necesitaba buenas obras, que no necesitaba obediencia, que no necesitaba ofrendar, no necesitaba comprar su perdón. Necesitaba fe en la obra de Cristo para alcanzar la justificación. Entiende ese término desde el principio porque lo vamos a utilizar durante toda la enseñanza. Justificación es una declaración legal de Dios que, valga la redundancia, nos declara justos a nosotros a través de la obra de Jesucristo. Cuando depositamos fe en Cristo, Dios dice: inocente, usted no debe absolutamente nada. Yo lo veo a usted y es como si estuviera viendo la vida de Jesucristo frente a mí. Eso es la justificación, para que no nos enredemos con tecnicismos. Básicamente eso es. Los reformadores enseñan esto por prácticamente que toda Europa, casi toda Europa. Y 500 años después, creo que es una doctrina que usted y yo pues abrazamos muy bien, la tenemos muy arraigada, conocemos de qué se trata. Hace de hecho un par de semanas estaba enseñando en la pastoral infantil, estaba cuidando a los chicos. Tenía 12 chicos y yo les pregunté: ¿nosotros cómo somos salvos delante de Dios? ¿Por hacer cosas buenas o por creer en Cristo, por tener fe en Cristo? 12 de 12 dijeron por tener fe en Cristo, todos, 100 se sacaron ahí en la pastoral infantil. ¿Cuál es el problema? Que hay motos guía que están llevando a quienes deberían andar por el camino de la fe por otras rutas, por el camino equivocado. Van bien hidratados, van confiados, van con buen ritmo, pero van por la ruta equivocada. No van hacia la meta, hacia la bandera de cuadros final, van un camino completamente distinto. ¿Qué vamos a hacer hoy, en esta tarde? Vamos a explorar 3 caminos. Hay muchos más, pero vamos a explorar 3 de estos caminos, de estas rutas equivocadas que podríamos estar recorriendo creyendo que vamos a ir rumbo a la meta
Y vamos a intentar que la meta de hoy sea de que si alguien se reconoce recorriendo un camino de estos, pueda despertar y volver a la única ruta que Dios ha diseñado para encontrarnos con Él, la ruta de la fe. Acompáñeme a orar. Señor, gracias por la oportunidad, Dios, que nos das de tener una reflexión alrededor de tu palabra, Dios. Venimos a adorarte, a cantar, a honrarte con nuestros recursos, Señor, pero venimos sobre todo, Dios, a escuchar tu voz. No permitas, Dios, que nada lo impida, que nadie salga de aquí, Señor. Te lo ruego, Espíritu Santo, sin escuchar tu nombre, Jesús. A ti te necesitamos, a nadie más que a ti, Señor. Gracias, Dios. Bendice el mensaje, bendice cada corazón. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a ir a través de 3 rutas incorrectas, 3 rutas que no tienen nada que ver con la sola fe, pero que podrían parecerse. Primera de ellas, la ruta de la moralidad. La ruta de la moralidad. Yo también les advierto, yo recorrí ya las 3 rutas, probablemente también algunos de ustedes las recorrieron. ¿Cuál es la frase favorita de estos que andan por esta ruta de la moralidad? Yo creo en Dios y soy buena persona. Eso es suficiente. Ya, a mí no me venga a hablar de la Biblia, no me venga a hablar de esto. No. Yo creo en Dios, soy buena persona, apague y vámonos. Con eso estoy bien. Es una frase que está compuesta por 2 afirmaciones. Yo creo en Dios y soy buena persona. Entonces vamos a desgranar esas 2 afirmaciones. Y por supuesto que todo bajo el filtro bíblico, que eso es sobre lo que venimos a aprender. Yo creo en Dios, dicen. ¿Qué es creer en Dios bíblicamente? ¿Usted se ha puesto a pensar? A mucha gente le preguntamos en el trabajo, en la familia, si creen en Dios y dicen yo creo en Dios. Escuchaba Monumental, un noticiero el viernes y alguien decía, es que sí, yo creo en Dios, pero o sea, yo no sigo ni profeso ninguna religión, ni le oro a nadie, yo creo en Dios. Es un concepto muy extendido, ¿verdad? Pareciera que es políticamente más correcto decir que creo en Dios que soy ateo, aunque no sé si en realidad creo en Dios. Vamos a ver, creer en Dios. Hablemos de 3 pasos para creer en Dios. El paso 1 de una persona que dice creer en Dios, y vamos a entenderlo como creer en Dios bíblicamente. Paso 1, reconozco que existe Dios. Reconozco que existe un Dios, reconozco que existe un ser supremo, un ser superior, que de alguna manera se involucra con su creación. Si usted se estaciona en este primer paso, en el paso 1, nada más, creo que hay un Dios, usted es una persona teísta. Y lo puede buscar en diccionarios, en internet, donde guste. Usted es una persona teísta. Una persona teísta cree que hay un Dios, que hay un ser superior y que de alguna manera se involucra con la creación. Pero usted no es cristiano. O sea, ser teísta no lo hace ser cristiano. Simplemente usted cree que hay alguien superior. Pero evidentemente el que cree en el Dios de la Biblia tiene que reconocer que existe un Dios. Segundo paso. Reconozco que además de que existe un Dios, se reveló en la persona de Jesucristo. Hay un Dios y este Dios se reveló en la persona de Jesucristo. ¿Me hace cristiano esto? Creer esto y existe un Dios, Él vino aquí a la tierra y caminó. No necesariamente, porque cuando leemos Santiago en el capítulo 2 vemos que esa es una teología muy similar a la teología de los demonios, ¿verdad? Desde Santiago, los demonios creen y tiemblan. Y cuando veían a Jesús decían, aléjate de aquí, que no tenemos nada que ver contigo, el Hijo del Altísimo. Ellos reconocían que era el Hijo de Dios. Entonces reconozco que hay un Dios, reconozco que se reveló en Cristo, porque hay gente que dice, sí, es la Biblia, dice Cristo es el Hijo de Dios, y no pasan de ahí, teísta y se acerca un poco a esa forma de creer en Dios similar a la de los demonios. Paso 3. Confío en Jesucristo. Entiendo que es la única fuente de salvación para mí. Lo busco en fe y en arrepentimiento y me someto a su nombre. Lo acepto como Señor y como Salvador de mi vida. Reconozco que hay un Dios. Reconozco que se reveló en Cristo y deposito mi fe verdaderamente en ese Dios. Ahí se puede decir que usted cree en el Dios de la Biblia, verdaderamente.
Si no ha pasado por los 3 pasos, si usted conoce a alguien que se estacionó en el paso 1, en el paso 2, está muy lejos de creer en el Dios de la Biblia. Podríamos de hecho asegurar que creemos en Dios, pero en la práctica somos personas ateas. Aunque no lo digamos, aunque no se nos salga por la boca, pero en nuestra forma de vivir, eso es lo que manifestamos. De Abraham se dice que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Vea lo que dice Romanos 4:3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y Abraham, usted recordará en la Biblia que lo demostró con acciones, ¿verdad? Vete de tu tierra. Me levanto y me voy de mi tierra. Entrégame a tu hijo. Le entrego a mi hijo. O sea, le creyó a Dios y lo demostraba con sus acciones. Creerle a Dios implica actuar conforme a su palabra, o por lo menos hacer todo lo que está a mi alcance para poder actuar conforme a su palabra. La pregunta no es si usted cree en Dios. La pregunta es si usted le cree verdaderamente a Dios. Si se le notan sus decisiones, si se le nota en su forma de vivir. La segunda afirmación de esa frase, recuerde que estamos en la ruta de la moralidad. Soy buena persona, creo en Dios y soy buena persona. La segunda afirmación, soy buena persona. Yo sé que usted la ha escuchado. Yo soy buena persona, yo a nadie le hago daño. Esta afirmación sobre todo la creen las personas que creen en la regla del 51%. ¿Usted ha escuchado esa regla del 51%? Esas son las personas que piensan que ahí vamos en la fila, que hacia el tribunal con Dios, hacia el juicio final, Dios está sentado y toma nuestras buenas obras y las pone en un lado de la báscula, nuestras malas obras y las pone al otro lado de la báscula y hace, ay, se me quedó buenas obras 49%, lo siento, va para el infierno. Usted pasó raspando apenitas, bien, entre al reino de Dios. Esa es la regla del 51%. Yo la creí por mucho tiempo y me sentía que iba sobradísimo. ¿Qué dice la Biblia de la regla del 51%? Santiago 2, versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Ay, 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 ay. O sea, ni siquiera un mal pensamiento que usted haya tenido en toda su vida y ya quedó descalificado. Solo con nota 100 parece que se entra el reino de Dios. Y nos despedaza la idea de esta regla del 51%. Alguien dice, yo no robo, soy buen esposo, buena esposa, soy honesto en el trabajo, yo no le hago daño a nadie. O sea, yo la pulseo. Pues qué bueno. Eso, y siga haciéndolo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene un estándar moral elevado. Y eso es algo bueno, dichosamente que es así. El tema es que para justificarlo, recuerde que era justificación, que Dios lo declara a usted libre, absuelto de pecado. Para justificarlo, Dios no le pide a usted que tenga un estándar moral elevado. Eso no es lo que Dios pide de usted. Soy buena persona, la pulseo, no le robo a nadie y no es suficiente. Entonces, es imposible salvarse. Entonces, ¿para qué tanta cosa? Bueno, lo mismo le preguntaron a Jesús. Es imposible salvarse. Lucas 18, versículo 26 y 27. Recuerda la historia del joven rico que se fue. Dice el 26, los que lo oyeron preguntaron entonces a Jesús, ¿quién podrá salvarse? La respuesta de Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, es imposible para el hombre salvarse. Gracias a Dios, que para Dios no hay nada imposible. Y la pregunta entonces es, ¿cómo lo hace posible Dios? Que alguien que desde que nació pecó pueda presentarse delante de Dios tranquilo y libre de pecado. Romanos capítulo 5, versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. No había absolutamente nada que nuestras buenas obras, nuestras mejores acciones le aporten o le sumen
a la obra de justificación. Nada, incapaces de salvarnos. Porque recuerden que un solo pecado era como si hubiéramos cometido todos los pecados, como si hubiéramos roto todos los mandamientos, toda la ley. Por lo tanto, éramos incapaces de salvarnos. Nadie podía hacerlo. Usted no es justificado por ser buena persona. Usted es justificado porque Dios es bueno. Diseñó un plan perfecto y maravilloso para salvarlo, que es su Hijo hermoso y perfecto en una cruz, con una corona de espinas en la frente, con sus manos clavadas, con su espalda lacerada, porque nosotros éramos incapaces de salvarnos. Y si usted cree eso de todo corazón, puede presentarse confiado delante de Dios, absolutamente confiado delante de Dios, porque de nuevo Dios va a ver en usted la persona y la vida de Jesucristo. No importa qué haya hecho usted, Dios va a ver en usted la persona y la vida de Jesucristo. Alguien dirá, entonces no importa las buenas obras. No. Esa fe verdadera luego se evidencia por las buenas obras que usted empieza a mostrar en su vida, ¿verdad? De nuevo allá el libro de Santiago, porque la fe sin obras está muerta. La fe sin obras no sirve para nada, es de plástico, es de mentirilla. Pero esa fe verdadera entonces hace que usted cambie y que quiera ser un buen esposo y que quiera ser un buen padre, un buen empleado, un buen jefe. Pero no para ganarse el favor de Dios, la justificación, no, sino por lo que Dios hizo. Segunda ruta que alguien podría estar tomando, creyendo que va por el camino correcto: la ruta de la religiosidad. También yo durante muchísimos años, décadas, estuve en esta ruta que es altamente peligrosa. Pregunta: para ser justificados por Dios, ¿será necesario que hagamos ese montón de cosas que hacen los cristianos? Ofrendar, ir a la iglesia, amar a mis enemigos. Es más, ¿alguien puede ser justificado ante Dios sin ser evangélico? ¿Qué piensan? ¿Podrá alguien ser justificado delante de Dios sin ser evangélico? Vamos al filtro bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Vean a quien Jesús le está hablando en Lucas 18. Vamos a leer varios versículos porque es importante. Lucas 18 del 9 al 14. Usted conoce esta parábola, vea. A algunos que confiando en sí mismos, vea cómo empieza la historia. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les cuenta esta parábola. Dos hombres suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Recuerde usted que el recaudador de impuestos para los judíos era el traidor de traidores, porque le quitaba plata a los judíos y se la daba a los romanos. Entonces, si había gente pecadora, ese era el campeón de los pecadores. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores y adúlteros. Qué clase de oración, ¿verdad? Ni ladrón, ni malhechor, ni adúltero, ni menos como ese recaudador de impuestos, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, es decir, el pecador de pecadores, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y vea la afirmación que hace Jesús: les digo que el pecador de pecadores, y no aquel, el religioso, volvió a su casa justificado delante de Dios. Justificado. El pecador de pecadores volvió a su casa limpio, no le debía nada a Dios cuando llegó a su casa. Y el otro no, el que ayunaba un montón de veces, el que no era malhechor, ese no, sí, el pecador. ¿Cuál es la verdad que Jesús enseña? Una de las verdades que encontramos en esta parábola del fariseo y el recaudador de impuestos: que la religión no salva a nadie, que hacer religión no salva a nadie, que Dios nunca ha salvado a alguien por ser evangélico, nunca. De hecho, el infierno seguramente está lleno de mucha gente que se hace llamar evangélico, católico, etcétera. Gente que
que solo tenían una religión, nada más. Y que probablemente hacían muchas cosas que se hacen dentro de una iglesia, dentro de un templo, dentro de un salón, pero nada más tenían una religión. Y la gente con una religión nada más es la gente más alejada de la fe bíblica, la gente más difícil de alcanzar, de hecho, porque esta gente tiene fe, pero tienen fe en sí mismos, tienen fe en lo que ellos pueden hacer para impresionar a Dios. Dios, vea todo lo que hago yo, vea todo lo que hago, vengo a la iglesia, no me gusta, me hubiera quedado viendo, pero hoy vine a la iglesia, ahora necesito que durante esta semana usted se manifieste. Vea Dios, vea todo lo que sirvo, Dios, ahora necesito que se haga el milagro. Y la fe bíblica demanda que usted no confíe en usted. La fe bíblica demanda que nosotros dejemos de confiar en lo que nosotros hacemos. Decía Oscar Wilde, un dramaturgo, que la religión es el sustituto elegante de la fe. Y sin duda alguna también la religión es la mejor estrategia que tiene el diablo para mantener a la gente alejada de Cristo también, porque los ciega a su pecado. Yo estoy bien, yo estoy justificado, no ve todo lo que hago, no ve que llevo aquí mi Biblia aquí debajo del hombro. Jesús podía comer con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con borrachos, como nada. Los trataba y los confrontaba, por supuesto, pero con todo el amor del mundo. Pero si había algo que a Jesús le sacaba el apellido, eran los religiosos, ¿verdad? ¡Uy! Eso sí, seguro le amargaban el día a Jesús, los religiosos. Y era directo con ellos. Vea Mateo 21. Mateo 21, 31, parte B y 32. Jesús les dijo de nuevo a los religiosos de esa época: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Uno diría: Jesús, un poquito más de tacto, un poquito más de diplomacias, la gente religiosa de la época. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. O sea, ¿qué era importante para Jesús? Si creían o no creían. No era cuántas veces ayunaba o no ayunaba. Creía o no creía. Juan vino, les predicó y ustedes no creyeron. Ellos sí creyeron y a mí también me creen y ustedes no creen. Por eso Jesús no le dijo a Nicodemo: no, para entrar al reino de Dios, consígase una religión. No, que por sí ya la tenía. Jesús dijo: para entrar al reino de Dios, nazca de nuevo. Listo, no hay otra ruta, no hay por dónde. Nazca de nuevo. Entonces, cuando depositamos fe en Cristo y verdaderamente nacemos de nuevo, esa persona nueva con un nuevo corazón anhela venir y adorar a Dios y cantarle a Dios y abrazar a sus hermanos en Cristo y dar desde un corazón desprendido, porque su corazón se lo dicta, de amor y agradecimiento por lo que Dios hizo. Y eso no es religión. Eso no es religión. Eso es una relación con Cristo y una relación con mis hermanos en la fe, con mis hermanos en Cristo. Entonces, ya no tengo que ir a la iglesia, tengo que dar. No, es que ahora quiero. Es que ahora mi corazón me lo pide, porque ahora me satisfago en eso. Si a usted le aburren las cosas de Dios, si le da pereza buscar las cosas de Dios, adorar a Dios, se lo digo con todo el amor del mundo, usted no es cristiano. Usted no conoce a Cristo. Tal vez tenga una religión, pero usted no es cristiano. No importa cuántas oraciones de fe haya hecho alguna vez, no importa si alguna vez pasó al frente en una iglesia, si su corazón no anhela agradar a Dios, si usted no tiene ese deseo en el corazón de recibir cosas de Dios, de estar con Dios, de recibirlo a Él, su presencia, usted no es cristiano. Porque, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús toma corazones que están enamorados del mundo y los enamora de Él. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Les pondré un nuevo corazón.
Dice la Biblia allá en Ezequiel, un nuevo corazón. Un corazón que sustituye ese corazón de piedra que ahora tienen, que le da pereza a todas las cosas mías. Yo te voy a poner un nuevo corazón que va a necesitar que yo los abrace, que va a necesitar escuchar mi palabra, que va a necesitar mi consuelo y que va a añorar que llegue el momento de adorarme. Eso es lo que hace el nuevo corazón de Cristo. Si usted no siente eso, probablemente lo que tenga sea una religión. Alguien dirá, entonces, ¿significa que estoy descartado? No. Significa que ha ido por la ruta incorrecta. Significa que está tomando una ruta incorrecta, aunque vaya con muy buen ritmo. Y darse cuenta de ello es el primer paso para volver a la ruta de la fe, a la ruta bíblica que Dios estableció para reunirnos con Él. No haga cosas que hacen los cristianos para forzar el amor de Dios. No. Enamórese usted de Cristo y sabrá entonces lo que es dar por fe, ir a la iglesia por fe, amar a mis hermanos por fe, leer la Biblia por fe, vivir por fe. El justo por la fe vivirá. A eso se refería Pablo en Romanos 1. Tercera ruta equivocada que muchos podríamos estar tomando: la ruta de la comodidad. Estábamos en un estudio bíblico en un grupo pequeño hace un tiempo y decía un muchacho: yo lo que sé es que Dios al final va a hacer algo para que todos vayamos al cielo. Y dice, qué rico, ¿verdad? Qué fácil. Yo no sé cómo, pero Él va a hacer algo para que todos vayamos al cielo. Una de las frases favoritas que utilizan las personas que transitan por esta ruta de la comodidad es esta: Dios nos acepta tal y como somos. ¿Suena bonito? La pregunta es, ¿será así? Dios nos acepta tal y como somos. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 6, recuerde usted que Isaías tenía una visión en la que se presenta delante de Dios. Isaías capítulo 6. El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Ok, y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El único atributo de Dios que es elevado a la tercera potencia en la Biblia, la santidad de Dios. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, dice Isaías: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey. Isaías está muerto de miedo porque él sabe que él es pecador y él sabe que está delante de un Dios que es absolutamente santo y que por lo tanto no tolera el pecado, no soporta el pecado, le da asco todo lo que huele a pecado. Y él dice: estoy perdido. Hay una nave espacial que se llama Sonda Parker, que resulta que esta nave es la que ha llegado más cerca del Sol. Esa nave llegó 14 millones de kilómetros del Sol. Eso fue lo más que puede acercarse antes de quedar absolutamente fulminado por el poder y por la temperatura del Sol. Para dar una idea, aunque sea vaga, imagínense que la nave Parker somos nosotros cubiertos de pecado y el Sol es la santidad de Dios. Imagínense lo multiplicado al 1000. Por eso Isaías dice: estoy perdido. Vi a Dios y soy pecador, estoy perdido. Y por eso recordarán ustedes en el Evangelio cuando Pedro reconoce que Jesús es el Mesías por el milagro que hizo con los peces. ¿Qué le hace? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Apártate de mí que soy pecador. Apártate de mí, me vas a fulminar. Yo soy pecador y usted es Dios que es santo, absolutamente santo. Nos acepta Dios tal y como somos. Así, pecadores. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Si usted ha pecado alguna vez en su vida, este pasaje, antes de conocer a Cristo, lo que le decía era que usted no se podía presentar delante de Dios, que Dios no lo iba a aceptar cubierto de pecado.
Nadie ha estado nunca a la altura para pararse delante de Dios por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Dios no nos acepta tal y como somos. ¿Por qué? Porque estamos contaminados de pecado. Y nadie puede presentarse delante de Dios con una gota, una manchita de pecado. Nadie, porque Dios es santo, santo, santo. Para que Dios me declare justo, recuerde, libre de pecado, o sea, completamente limpio, primero debo hacer algo con mi pecado. ¿Qué hacemos? Nos portamos muy bien, la pulseamos mucho todos los días, lo más que podamos para que Dios diga, no, ahora sí, va por muy buen camino, ya se está portando muy bien. Imposible, ¿verdad? No se puede. Entonces, Dios provee un plan para poder aceptarlo a usted, para poder aceptarme a mí. Esa es la maravilla del Dios que tenemos. Dios provee un plan para que entonces Él pueda aceptarnos y recibirnos. 2 Corintios 5:21, este es el Evangelio en su máxima expresión, reducido a palabras. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, yo siempre digo, ponga ahí su nombre, ponga ahí su nombre. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, al que no cometió pecado alguno en toda su vida, no solamente que nunca hizo nada malo, nunca tuvo un mal pensamiento, sino que todas las cosas buenas que tuvo que haber hecho en su vida, Jesús las hizo. Es algo increíble. A toda la gente que tuvo que ayudar, le ayudó. Todas las palabras que tuvo que haber dicho, las hizo. Toda la gente que tuvo que sanar, lo sanó. A esa persona la trató como pecador, por usted y por mí. ¿Para qué? No por gusto. Para que en Él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. ¿Y cómo llega esa justicia? En automático, ¿no? Romanos 3:22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a los que se portan bien. No, a todos los que creen. A todos los que creen. Tenemos un Dios demasiado bueno, un Dios demasiado bueno. Solo fe, sin obras, sin ley, sin nada que usted pueda hacer para ponerse delante de Dios, para ganarse la salvación, nada. Solo fe, solo creer en Cristo. A través de de depositar nuestra fe en esa obra en Cristo, Dios dice, usted no me debe nada. Usted no me debe nada, tranquilo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Usted no cumplía los requisitos, pero Dios tendió un puente para que usted pueda caminar hacia Él. Estábamos ahí en el trabajo necesitando llenar una plaza, una ejecutiva que necesitábamos contratar. Entonces estábamos entrevistando. En un momento de la entrevista preguntamos, ¿qué era lo que menos le gustaba de su trabajo anterior? Dice la muchacha. Nosotros tomando nota. Dice la muchacha, cuando me decían que había que quedarse después de las 5 de la tarde. Para mí eso era, o sea, me amargaba no solo el día, me amargaba la semana completa. Se había que quedarse 15, 20 minutos. En la entrevista de trabajo, estamos entrevistando a la candidata. Nosotros, bueno, avancemos, ¿verdad? Tal vez muy sincera la muchacha. Avanzamos. Después la pregunta típica, aquella que usted conoce. ¿Cuál cree usted que es su área de mejora? ¿Algún área en la que usted pueda mejorar? Dice la muchacha. A mí todo se me olvida. Todo se me olvida. Usted me pide un reporte a las 9 de la mañana, y al mediodía me recuerda y yo ya se me olvidó por completo ese reporte. Creo que tengo que trabajar en eso. Evidentemente contratamos a otro muchacho que llegó el día siguiente a una entrevista, porque había que cumplir algunos requisitos, varios requisitos para llegar al puesto. Se requerían ciertas aptitudes. Es exactamente igual en el reino de Dios. Se necesitan cumplir ciertos requisitos. Y alguien dirá, pero con la historia que yo tengo, mentiroso, adúltero, pecador, borracho, tramposo en los negocios, mal hablado, con esa historia, ¿cómo me presento ante Dios? Yo no cumplo los requisitos. Jesús cumple todos los requisitos, absolutamente todos los requisitos, y es la única manera en que podemos nosotros pasar a la puerta del reino de Dios.
Dios no nos recibe como somos. Dios nos recibe cuando en fe le decimos a Jesús: Jesús, sálvame, sálvame. No puedo más, lo he intentado, no puedo con mis fuerzas, no soy apto. Yo lo intento y no lo logro. Cumplir tu palabra, no lo logro. Sálvame, tú sí eres apto, llévame de tu mano, rescátame. Cuando reconocemos que no cumplimos los requisitos, es cuando las puertas del cielo se abren de par en par para usted y para mí, a través de la fe en Cristo. A manera ya de conclusión, alguien podría preguntar: ¿cómo es que Cristo nos ofrece todo a cambio de creer? ¿Cómo Dios nos ofrece absolutamente todo a cambio de creer? Nos da miedo que sea así de simple. Decimos: ¿dónde está la trampa? No puede ser así de fácil. En la Biblia no hay trampas, no hay ningún cabo suelto. Vea lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? A usted no le costó nada, pero a Dios le costó lo más maravilloso que Él tiene, el ser más amado del cielo, ahí clavado en una cruz. Y Dios no lo escatimó por usted ni por mí. Quizás alguien hoy diga: sí, he sido religioso. Durante todo este tiempo no he tenido más que una religión. O he confiado en mis obras, he confiado en que soy buena persona. O ni siquiera me ha interesado, pensando que al final de cuentas Dios verá qué hace conmigo. En esta maratón de la fe que estamos corriendo, siempre es un buen momento para regresar a la ruta de Dios. Siempre, siempre. Corra a Jesús. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo delante de Jesús? Nada. No tiene que llevar nada. No ocupa filtros. Jesús tiene todo. No ocupa máscaras. No ocupa arreglarse. Jesús tiene todo. Corra a Jesús. Lo ocupamos a Él en nuestro lugar. Lo ocupamos a Él en nuestra vida, reconstruyendo nuestra forma de pensar y reconstruyendo nuestra manera de vivir. Ocupamos verdaderamente creer de corazón que el ser más amado del universo un día bajó a la tierra para reconciliarlo a usted y a mí con Dios. Es maravilloso, para darle propósito a nuestra existencia, para darnos perdón de pecados, para darnos vida eterna. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Dios, ¿qué hiciste, Dios? ¿Qué hiciste que no podemos entenderlo, Señor? ¿Cómo nos amaste tanto, Señor, para no escatimar el ser más amado del universo, Señor? Para enviarlo a morir por nosotros, Señor. ¿Por qué nos amas tanto, Dios? ¿Por qué nos viniste a buscar, Señor? Cuando caminábamos hacia otra dirección, Señor, cuando no pensábamos en ti, tú pensaste en nosotros, Señor. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Señor, tú enviaste a tu Hijo, no escatimaste a tu propio Hijo, Dios. Ayúdanos, Señora, a despertar a la realidad de que hay un Dios que nos ama más de lo que podemos entender, que nos ama más de lo que podemos imaginar, Señor, que dio todo lo que tenía para darlo, Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos, a dejar de intentarlo por nuestras propias fuerzas, Señor, a correr hacia ti, Dios, a decirte: no puedo más, Señor, sálvame, rescátame, yo no puedo con mis fuerzas, no lo logro. Y que se pueda decir de mí un día que ninguna condenación hay porque está en Cristo Jesús. Ninguna acusación hay sobre Él porque está en Cristo Jesús. Que toda la honra, Señor, que toda la gloria, Señor, sea siempre para un Dios que es más de lo que podemos entender, un Dios que es más de lo que podemos merecer, Señor. Por tu nombre amado, Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias.